¿ok? Deben cumplirse con ciertos objetivos, ¿ok? Esos objetivos, por ejemplo, son objetivos específicos. Probar en el inventario, por ejemplo, decía la existencia, que el inventario que está expuesto en el balance general exista, no solamente que sea una cifra expuesta en el estado financiero. Pero no solamente ese es el objetivo de probar como auditores, sino que ese inventario, en cuanto al monto que tenga y en el cálculo que tenga, por ejemplo, de su cantidad por el precio unitario, sea información exacta. Que no solamente se diga que es un inventario, sino que el inventario además puede ser un inventario de zapatos, un inventario de chompas, un inventario de pantalones, etcétera, que esté clasificado adecuadamente, o sea, que esa información también sea exacta. La exactitud no solamente es monetaria, no solamente es en un monto, la exactitud también es exactitud de la información. Probar que esos inventarios son de la empresa. Entonces hay que probar que tenemos derecho o la empresa tiene derecho sobre ese inventario. Que ese inventario esté debidamente evaluado. Tenemos que probar que ese inventario tenga una adecuada evaluación al costo mercado, el más bajo, etcétera. Probar que ese inventario esté bien presentado y develado en notas a los estados financieros. Entonces, eso debe ser probado. Y que finalmente estén todos los inventarios, ¿no? Tener la seguridad que todos los inventarios están en el balance general. Eso se llaman probar las aseveraciones, probar exactitud, existencia, evaluación, etcétera, etcétera. Cumplimos con esos objetivos específicos, rubro por rubro, cuenta por cuenta, transacción por transacción, relevante o significativa, y entonces habremos cumplido con el objetivo general de poder ahora, con base en eso, emitir una opinión sobre el conjunto total de los estados financieros. Ese es el propósito que tenemos en la auditoría. ¿Ok? Ese es el propósito general. Bien. Entonces, repasemos nuevamente esto que es el propósito, más bien el proceso de auditoría. Cuidado que el día lunes tienen el examen, ¿no? Y este proceso de auditoría, por si acaso, está en la guía, también está en la guía. Se los voy a mostrar porque a veces creo que no están leyendo porque en el volumen 1 aquí está en el capítulo 4, que lo estoy abriendo, que es la auditoría basada en riesgos. Entonces, el examen, además de lo que voy explicando, va a consistir en que ustedes den el examen sobre este capítulo 4 y que lo tienen que leer profundamente para dar el examen. ¿Ok? Ahí está cómo se realiza este proceso de auditoría que estoy explicando. Entonces, ese proceso de auditoría, como al principio lo decíamos, según la guía tiene 3 fases. ¿Ok? Tiene 3 fases, decía, según la guía. La fase de evaluación de riesgos, la fase de respuesta a los riesgos y la fase de preparación de informes. Cada uno con su NIA correspondiente.
Ahora, en realidad estas fases se pueden ver de otra manera. La fase de evaluación de riesgos tiene que ver con la planeación y la elaboración de programas. La fase de respuesta al riesgo tiene que ver de ejecutar los programas y lograr la evidencia de auditoría, hacer pruebas. Finalmente, la fase de preparación de informe es, una vez que se ha hecho la auditoría, se resume los hallazgos que se hubieran obtenido y con base en eso se saca el informe y se emite una opinión. ¿Ok? Ahora, también es importante considerar lo siguiente, que antes de ejecutar la auditoría hay ciertas actividades previas que tienen que ver sobre todo con evaluar, como decía la norma de control de calidad, evaluar la aceptación o continuación de un cliente. No es que tomamos los clientes como tal, porque estos son riesgosos. Entonces, hacemos la evaluación de los clientes, definimos si son independientes de acuerdo con la norma internacional de ética e independencia, ¿no? Y hacemos el contrato de auditoría. Entonces, no es que uno entra a hacer el trabajo directamente, sino hay que cumplir con ciertas actividades previas. Pero cumplidas con las actividades previas, entonces las fases que estamos enfatizando tienen que ver con planeación, elaborar los programas, obtener la evidencia de auditoría, resumir los hallazgos, ¿no? Encontrados en la auditoría y con eso hacer el informe y emitir una opinión. Ahora, la fase más importante es la fase de la planeación. ¿En qué consiste la planeación? En comprender profundamente un negocio. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hacemos eso, cómo comprendemos el negocio. Vamos a ampliar todo aquello, cómo se comprende un negocio, pero fundamentalmente también establecido ese conocimiento del negocio en lo que es la NIA 315, que se los voy a mostrar rápidamente, porque en este momento no debemos desglosar todavía la NIA en su totalidad, pero se los muestro y les digo, a ver, NIA 315, a ver, vamos a ver que lo tenga a la mano. Y ustedes lo tienen y lo pueden bajar si quieren de internet. No sé si está aquí completo. Aquí está. Este es el pronunciamiento del 2019 que entró en vigencia el año 2020, a fines del año 2020, entrando al año 21, y que miren en su parte que corresponde al contenido, al índice, solo les voy a mostrar el índice. Lo primero que va a hacer esta NIA 315, que significa valorar los riesgos de incorrección material, pues lo que va a tener es esto que se llama el anexo 1, que es el conocimiento de la entidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que voy explicando, lo más importante entonces de la planeación es conocer la entidad. ¿Cómo? Después vamos a aprender, también va a estar ahí para evaluar los riesgos de cómo se conoce la entidad, con factores internos y con factores externos que hacen a la entidad. ¿Ok? Y para conocer esos factores internos y externos hay que conocer el modelo de negocio profundamente, ¿no?
es, por ejemplo, a ver, aquí yo ayer decía a unos otros alumnos, a quien voy a tomar examen, les decía, pues voy a tomar el examen de una empresa. Esta es una empresa de energía eléctrica que se llama Pampa Energía. Ahí están los estados financieros y esta es su memoria. Entonces, lo primero que voy a hacer con esta memoria es conocer, por ejemplo, cuál es la estructura de organización, ¿no? Y qué es lo que ha ido haciendo últimamente la empresa, cuál es su gobierno corporativo, ¿no? O cuál es su mercado de esta empresa eléctrica en Argentina, cómo es que entra en el mercado de gas y petróleo argentino, cuáles son sus recursos humanos, ¿no? Cuál es la comunidad en la que actúan, qué tipo de sistemas tienen, el medio ambiente, ¿no? Y así, que es una partecita nada más del conocimiento, pero uno cuando es auditor no solo toma la memoria, sino entra y pregunta cuál es tu plan estratégico del año. Es más, al principio hace una reunión con la gerencia y uno no sabe nada. Francamente entra y pregunta y pide que por favor le explique qué es la empresa, a qué se dedica y cuál es el ámbito. ¿Ok? Entonces, y va empezando a leer así como esta memoria, a qué se dedica la empresa y cuáles son sus tendencias, cuánto de producción de energía tiene, cuál es su estructura, fíjense, ¿no? Quiénes son las personas y todo eso hasta inclusive llegar al final de cuentas a conocer sus estados financieros que están por ahí, ahorita los vamos a ubicar. Ahí están los estados financieros, ya son las notas a los estados financieros y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, la intención de este momento es que a ustedes les explique que la primera fase de la planeación es conocer el negocio profundamente. ¿Para qué? Cuando uno empieza a conocer el negocio, empieza inmediatamente a pensar, ¿cuáles son los potenciales riesgos inherentes que se pueden tener en el negocio? ¿Cuáles son los potenciales riesgos inherentes que pueden estar afectando los estados financieros y que haga que los estados financieros sean erróneos? Entonces, lo segundo es que hay que tratar de identificar los saldos de cuentas y transacciones significativos, que otra vez está en la NIA 315. Dado que hemos abierto la NIA 315, ahí está, ¿no? Esta es la NIA 315 que les estaba explicando, que son muchas páginas. A ver, voy a tratar de ir más allá. Casi al final, en la NIA, en la A190, está lo que les estoy diciendo. Ahí ya lo estaba viendo. Ahí. Entonces, en su párrafo A190 de esa NIA, establece y dice, el auditor debe probar las afirmaciones o aseveraciones, que son de dos categorías, transacciones y B, saldos contables. Y estas son las aseveraciones, ocurrencia, integridad, exactitud, corte, etcétera, ¿no? Presentación, clasificación y en los saldos contables, existencia, derechos, obligaciones, integridad, exactitud, valuación. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar cuáles son esos saldos de cuenta y transacciones significativas y asociarlos luego en la siguiente fase de elaborar los programas con las aseveraciones. Bueno,
Ahora, ¿cómo se determina, por ejemplo, en esta fase, cómo se determina cuáles son los saldos de cuenta y transacciones significativas? Entonces, ahí, por ejemplo, será necesario el cálculo de la materialidad. El cálculo de la materialidad va a ser muy importante en la fase de planeación. No solamente ese cálculo de materialidad, sino también ahí adentro va a haber otras actividades como que hacer ratios, análisis financieros, etcétera, siempre con el propósito de identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. Y con base en eso, ¿no? Con base en eso, entonces, definir el riesgo de auditoría haciendo una combinación del riesgo inherente con el riesgo de control interno y con el riesgo de detección para definir el RIM, el riesgo de incorrección material. El RIM es el riesgo de incorrección material, que es un riesgo combinado entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Y con eso hacer los programas de auditoría, que es la segunda fase, donde por ciclos de transacción y saldos de cuenta, ¿ok? Estamos ya en esta fase. Por ciclos de transacción y saldos de cuenta para probar integridad, existencia, exactitud, evaluación en cada uno de esos ciclos de transacción y saldos de cuenta. ¿Ok? Y con eso hacer las pruebas de auditoría. ¿Las pruebas de auditoría en qué consiste? Hay dos tipos de prueba. ¿Ok? Las pruebas que son pruebas de controles y pruebas sustantivas. Y las pruebas sustantivas se dividen en pruebas analíticas y pruebas de detalle. Eso es evidencia, que son múltiples pruebas porque hay que hacer obviamente rubro por rubro, saldos de cuenta por saldos de cuenta y transacción por transacción, dependiendo de las clases de transacciones. Finalmente, cuando uno hace ya el trabajo y termina el trabajo, pues resume los posibles problemas que hayan. Los problemas pueden ser solo de tres tipos, no hay más en auditoría. Los problemas son o hay una desviación de principios de contabilidad generalmente aceptados, hay una incorrección en la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de contabilidad generalmente aceptadas o NIFs o USGAP, hay un error, hay incorrecciones. Ese es el primer problema, ¿no? Uno ha hecho la prueba de evaluación, por ejemplo, y encuentra y dice, habían evaluado mal. Y por lo tanto el impacto es de tanto. Y bueno, tiene que sopesar y decir, a ver, si el impacto, si el error es de 100 bolivianos, va a ser algo inmaterial. Si es de 1000 bolivianos, todavía va a ser inmaterial. Si es de 10.000 bolivianos, ya hay que pensar si es inmaterial. Si es de 100.000 bolivianos, hay que pensar si es material. Si es 1.000.000 de bolivianos o 2 o 100 millones de bolivianos, ahí sí debe ser material y corresponde informarlo. Entonces, de eso se trata, de ver cuáles son las incorrecciones. Ese es el primer problema. El segundo es la limitación, porque cuando uno hace el trabajo de auditoría, puede ser que nuestro trabajo sea limitado. Quiero decir que no nos hayan permitido aplicar todas las normas de auditoría, no nos hayan permitido hacer nuestro trabajo de auditoría. ¿Ok? Y el tercer problema es que la incertidumbre, o sea,
siempre en las empresas hay ciertos hechos que uno no sabe cómo van a terminar, principalmente los juicios. Si la empresa tiene algún juicio, nosotros no somos adivinos, ni la empresa misma, de cómo va a terminar ese juicio. Entonces, hay una incertidumbre que debe ser evaluada adecuadamente con los abogados y con todos ellos para saber si esa incertidumbre va a tener efecto en los estados financieros. Con todos esos tres problemas, claro, acumulados de todas las partes donde corresponde, de rubros y transacciones, uno puede emitir opinión. Las opiniones pueden ser de tres tipos. El informe puede tener una opinión limpia o sin salvedades. La opinión del auditor, el informe del auditor puede tener una opinión sobre los estados financieros con salvedades. La opinión puede ser adversa, diciendo que los estados financieros no presentan razonablemente. Pero si las limitaciones han sido múltiples, entonces no nos han dado información sobre los sistemas ni las principales cuentas, etcétera, en ese caso nos abstenemos de opinar. Esas son las situaciones, ese es el proceso que seguimos en auditoría. Preguntas, jóvenes. Claro, esta es una parte introductoria de esto que es el proceso de auditoría, que por las lecturas que ustedes ya hubieran hecho, pues me pueden hacer las preguntas que sean necesarias, ¿no? ¿No hay preguntas entonces? Licenciado, una consulta, buen día. Buen día. Respecto a la evidencia, ¿cuánto de evidencia tendríamos que llegar a obtener en las pruebas de controles y sustantivas? Eso lo vamos a ver estadísticamente, tiene que ver con que, y se lo voy a mostrar para que vea, aquí voy a tener una guía. Cuando ya describimos los procesos, pero ya en otro momento lo vamos a hacer eso. Guía procesos, voy a ver, clave. Ahí está, ¿no? Entonces, en un determinado momento lo que vamos a tener es que ver, de identificar cuáles son los procesos clave en controles, para los controles, ¿no? Normalmente son 5 procesos clave en el común de las empresas. Esos 5 procesos tienen que ver con tesorería, el manejo de tesorería, el otro proceso, o 6 procesos diré, el manejo de tesorería, que es uno, el segundo va a ser ventas y las cobranzas, el tercer proceso va a ser compras y los pagos, el cuarto proceso va a tener que ver con inventarios y costos, el quinto proceso va a tener que ver con el manejo de activos fijos y el sexto proceso final va a tener que ver con el manejo de recursos humanos, planillas y sueldos del personal. Son 6 procesos. Esos van a ser los 6 procesos clave que aquí va a estar también. Pero, ahora la pregunta es, ¿y cuánto de pruebas vamos a hacer? Depende. Por ejemplo, en tesorería, ahí se maneja el efectivo, ahí se tienen cuentas corrientes de bancos. Y la pregunta es, ¿cómo controlan los bancos? El control de los bancos, de las cuentas corrientes bancarias, es a través de conciliaciones bancarias. Así se hacen los controles. Sí, así se hacen los controles. Pues no es el único, sino hay unos, es el control también. ¿Y cada cuánto hacen por ejemplo, en ese caso, las conciliaciones? Las conciliaciones las hacemos en forma, van a decir ellos, mensual. Eso quiere decir que tienen 12 conciliaciones. ¿Y cuántas pruebas van a hacer de las 12? Enseguida les voy a mostrar.
Ah, qué bien. ¿Y en cuanto a caja? La pregunta es, en cuanto a caja hacemos controles diarios, todos los días. Hacemos arqueos de caja, arqueos de caja. Eso quiere decir que tenemos por lo menos algo así como 300 conciliaciones. No son como perdón, 300 arqueos de caja. Así que no son como las conciliaciones. Claro, las conciliaciones eran mensuales, por lo tanto en el año tenemos 12 conciliaciones. Los arqueos son diarios, por lo menos tenemos 300 conciliaciones. Entonces, ¿cuál es la muestra? Eso está aquí. Aquí a ver, voy a buscar en la parte final, va a haber una tablita. Claro, antes les vamos a explicar qué es muestreo, pero aplicado, ¿no? No muestreo matemático como tal, sino todo lo que han aprendido ustedes en la materia de estadística, porque han debido aprender este muestreo muestreo de variables, de descubrimiento, etcétera, ¿no? Y pues con base en muestreo de descubrimiento, el diseño de pruebas establecida de acuerdo con la guía, es ahí está. Esa es la tablita que usted está pidiendo. La pregunta, el ejemplo que yo les ponía era, por ejemplo, decía, ¿y cada cuánto se hacen las conciliaciones bancarias? Cada mes. Les estoy marcando ahí. Es cada mes. Entonces, ¿cuánto de muestras vamos a sacar? ¿Cuántos vamos a probar? Si el riesgo inherente es bajo, 3. Si el riesgo inherente es alto, van a ser 5 conciliaciones que vamos a probar. Y en los arqueos, son diarios, todos los días. Estamos en esta línea, con muestreo de descubrimiento. Los arqueos serán 300 arqueos. ¿Cuántos vamos a probar? 25. Si el riesgo inherente es bajo. Si el riesgo inherente es moderado o alto, van a ser 30. Esa es la respuesta, ¿no? Igual en las pruebas sustantivas, depende. Si son analíticas, son sobre base de datos. Si son pruebas de detalle, es sobre base de datos numéricos y hay que sacar una muestra estadística y el muestreo estadístico va a definir cuántas pruebas vamos a hacer. Más preguntas, jóvenes. Ahora pueden imaginarse todo lo que quieran en un proceso de auditoría. Pregunten todas sus curiosidades. Lo que he explicado hace un ratito, claro que lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ahorita solo estoy respondiendo a las preguntas de esto que es muy general. Recuerden, estamos en auditoría de estados financieros, no estamos en otro tipo de auditoría. Licenciada, disculpe una consulta. En el caso del resumen de hallazgos, ¿verdad? En limitaciones, ¿en qué caso, bueno, cómo sería limitado el auditor? Tal vez nos podría... Sí, por ejemplo, a ver, digamos que la empresa tiene 100 clientes, ¿ok? La empresa tiene 100 clientes. Las limitaciones pueden ser intencionales o no intencionales, porque pueden ser circunstanciales también. Entonces, digamos que en este caso es intencionado, o sea, malintencionado de parte del cliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Decía yo, en el ejemplo la empresa tiene 100 clientes, entonces, de esos 100 clientes va a sacar una muestra. Bien, por decir, me ha salido una muestra de 10. Tengo que mandar confirmaciones de saldos a esos 10 clientes. De esos 10 clientes, 5 clientes son muy importantes. Digamos, de esos 10, 3 son clientes muy importantes, 3. Los más grandes, los más importantes. El cliente viene y nos dice, señores, por favor, les voy a pedir que no manden confirmación de saldos a esos 3 clientes. Porque no quiero que los molesten, no quiero que, ¿no? Son nuestros clientes estrellas, no los molesten, no les pidan información porque se van a enojar, qué dirán ellos, etcétera, ¿no? Ojo, en auditoría nosotros no tenemos ningún tipo de limitaciones, nada. Todo se nos tiene que dar, todo, planes estratégicos, todo. El cliente a veces, ¿no? Dice, no, pues eso es cosa confidencial. No, nosotros somos como curas,
Por eso hemos firmado al principio confidencialidad. De nuestro cliente no hablamos ni en nuestras casas, no, nadie sabe en qué trabajamos. Bien, decía en el ejemplo, eran 100 clientes, de ahí salió una muestra de 10. De esos 10, 3 clientes eran los más importantes, ¿no? Los más importantes. Y la propia empresa nos dice, por favor, no manden confirmaciones de saldos a estos clientes. Y la norma, hay una norma de confirmaciones, va a decir, no, en cuantos cuentas por cobrar y cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hay que mandar confirmaciones. Si el cliente dice, no quiero que los molesten, etcétera, nos restringe, nos limita en nuestro trabajo. Hace que no cumplamos con esa norma que hace y que habla de confirmaciones de saldos. Estamos incumpliendo la norma. Nos está limitando en el trabajo. Ahora, ¿cómo probamos? No hay forma de probar de otra manera. En ese caso, para cumplir con la norma, quiero decir, ¿no? En ese caso, ¿qué hago? Le advierto al cliente y le digo, muy bien, usted me está limitando. Y si esa limitación es tan grande, me puede llevar a una abstención de opinión. Hay limitaciones circunstanciales. Por ejemplo, es un error en las empresas contratar a los auditores después de la fecha de cierre. Al auditor debería contratársele a la fecha, más bien, antes de la fecha de cierre. En muchos de los casos, por ejemplo, en este momento, en caso de bancos, ya estamos contratados, les diré. Estamos en el mes de abril, ya nos han contratado para la auditoría del año 2022. Y ya estamos planificando la primera visita, estamos haciendo las primeras reuniones y todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? En alguna empresa, por ejemplo, no nos contratan a tiempo. Nos contratan en el mes de febrero, cuando los estados financieros se han cerrado en diciembre. Y como ustedes saben, hay que probar las aseveraciones de integridad, existencia, que lo estoy marcando ahorita ahí. Digamos que ahora queremos probar inventarios. Estamos en el mes de febrero, o estamos en el mes de abril. Y hay que probar que esos inventarios que dicen que están en el balance general existan. ¿Cómo pruebo? Es presencial. ¿Cómo pruebo? No puedo retroceder el tiempo, no puedo retroceder al 31 de diciembre. Ya no se puede hacer más. Entonces, ha surgido un problema de limitación. No puedo probar existencia. En ese caso es una limitación de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Entonces, y así pueden suceder muchas situaciones, por ejemplo, en las cuentas corrientes, ¿no? Conciliaciones bancarias. Debería tener el cliente, entregarnos y nosotros examinar si esas conciliaciones bancarias están bien hechas. Preguntamos, ¿dónde están las conciliaciones bancarias? Por favor, entrégueme. Y el cliente dice, no lo hemos hecho. ¿Y cuándo lo van a tener? No sé si lo vamos a hacer. No están haciendo las conciliaciones bancarias. Ya no es nuestra culpa, pues en ese caso hay limitación a nuestro trabajo. Más preguntas. Licenciado, perdón, una consulta más. En el caso de abstención de opinión, ¿se daría cuando no tenemos las suficientes evidencias? ¿O en Sí, qué se daría? eso es cuando no hay suficiente evidencia o cuando las incertidumbres, evidencias por limitaciones, obviamente, o cuando hay incertidumbres. Eso lo vamos a ver en el capítulo donde estemos haciendo los informes. Es al final, casi eso lo vamos a ver en el mes de octubre. Ejemplo, la empresa, por decir,
tiene activos fijos, que es el 80% del total del activo de la empresa. Maquinarias, etcétera. Y puede ser que esa maquinaria no esté debidamente evaluada. No, ni siquiera sabemos, sino que no hay evidencia de cómo está evaluada. No sabemos si está bien o está mal, pero es el 80% del activo, es muy grande. En ese caso, no puedo decir pues que he hecho la auditoría. El 80% no pude hacerlo por limitación. Entonces me abstengo de opinar y digo, no, debido a esto no es posible opinar. Listo. Más preguntas, jóvenes. Todo, pregúntense aquí, imagínense todas las situaciones. Lo que quiero es que entiendan cómo se hace una auditoría, cuál es el proceso. Claro, aquí está de manera general. Ya ahora vamos a entrar de manera específica. Bien, continuamos entonces. Cuando estamos viendo el proceso de auditoría, una de las situaciones más importantes es tratar de identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas, calculando la materialidad. Entonces, cuando se tienen aquí, por ejemplo, estos estados financieros, ¿sí? Todo lo que hacen a este balance general, a eso se conoce como saldos de cuenta. Entonces uno va pensando y dice, a ver, voy a tratar de elegir cuáles son las transacciones más significativas o materiales. Y de hecho, lo primero que tengo que fijarme, y ustedes tienen que hacer, es lo siguiente. En materia de auditoría, tratamos de simplificar nuestra tarea y, por ejemplo, no vemos o tratamos las cifras en miles o millones. Eso quiere decir que no me interesan las últimas 3 cifras porque solo me confunden. No, como auditores, traten de no ver centavos, por ejemplo. ¿Ok? Ahora sí. ¿No? Entonces, traten de ver a ese nivel, inclusive más que eso. Eliminar, si es necesario eliminar, eliminen millones. Y ya está. Miren, su mente tiene que más o menos hacer lo siguiente. Esta empresa tiene un total de activos de 112. Claro, en la mente de ustedes está 6 ceros más, son 112 millones. Y tiene otro total, el año pasado era de 104 millones. La primera pregunta para ustedes es, ¿aumentó o disminuyó? ¿Creció o no creció la empresa? Y aquí decimos, sí ha crecido, ¿no? De 104 a 112. ¿Será mucho? ¿Será poco? Ya en su mente de ustedes tiene que estar evaluando la auditoría. Y tienen que estar haciendo ya especulaciones. ¿Y dónde estarán pues esos 112? En el activo corriente están 72. Perdón, voy a cambiar. Ahora sí. No. En el activo no corriente están 72. Su mente de ustedes tiene que estar de casi 100,000, el 70 o 75% está en el activo no corriente. Ahí está. Y el resto
está en el corriente. Bien. Ahora, si tomo el activo corriente de esos 72, que es el 75% de estos 112, ¿cuál es la transacción más importante? Y de pronto me doy cuenta que lo más grande está aquí. Son estos 22. Y eso se llama propiedad, planta y equipo. Ah, esta empresa, entonces, como decíamos aquí, las transacciones significativas, ¿no? Están dándose primero en propiedad, planta y equipo. ¿Y qué más? En cuentas por cobrar de largo plazo y vinculados. ¿Y cuál más? En inversiones permanentes. Ah, ahí está casi todo. El resto no tiene mucha relevancia. Y en cuanto al activo corriente, el activo corriente que hace a los 40, lo más grande de los 40 son los inventarios, que hacen 11, y el resto está en los clientes. Y pare de contar. ¿Qué quiero decir? Esas son las cuentas más significativas a las cuales yo me voy a dedicar en la auditoría. O sea, eso quiere decir que a mí no se me puede pasar como auditor a asuntos como tratar los clientes, asuntos como auditar los inventarios, las inversiones permanentes, las cuentas por cobrar y la propiedad, planta y equipo. Ahí me voy a dedicar en la auditoría. El resto voy a hacer un trabajo, pero no voy a ser profundo. En cambio, en esos que he marcado como amarillo voy a dar la profundidad. Siempre en su mente tiene que estar simplificado. No me interesan centavos, no me interesan miles, inclusive a veces no me interesan millones para identificar eso. La mente de ustedes tiene que ser simple y en ese momento sacan la fotografía y todo el día piensan y dicen, ¿y ahora cómo voy a hacer? Clientes, inventarios, inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. Cada vez que tengan una reunión con la gerencia, van a preguntar sobre qué, sobre los clientes, los inventarios, inversiones permanentes, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. Cada vez que así, cada rato que traten un asunto con diferentes áreas, con el contador, van a hablar de clientes, inventarios, inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. El resto no me interesa mucho. Me concentro en eso. A eso se llama en auditoría basada en riesgo, ¿no? Identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas bajo la NIA 315, párrafo A 190. ¿Ok? Preguntas. Ah, de esa manera es fácil hacer las auditorías. Claro, estamos entrando en niveles globales. Después vamos a entrar en los detalles. Y lo mismo va a ocurrir con el pasivo. Identificando solo las cuentas y transacciones significativas. Y lo mismo va a ocurrir con el estado de resultados, pero el estado de resultados no tiene saldos de cuenta. El estado de resultados tiene transacciones. Entonces, lo que está marcado con amarillo son lo más importante que tiene esta empresa. Claro que yo no debería ver así porque me está confundiendo. Aquí también lo que debía haber hecho es, para no confundirme tanto, es eliminar los millones. Que lo único que hacen es confundirme nada más. Y ahora sí me es fácil hacer un análisis. Esta empresa, ¿qué tuvo? Utilidad. El año pasado, 4. Este año, 6 millones. Ah, recuerden que el activo era de 100.
¿no es cierto? Eso quiere decir que obtienen el 6% de 100. Ah, ¿es una buena utilidad? Para Bolivia no tanto, deberían tener por lo menos 10 o 15% de utilidad. Bueno, no está tan bien esta empresa. Ojo, me estoy olvidando de los millones, solamente estoy haciendo comparaciones, fíjense, menos los 6 ceros que están a la derecha. ¿Cuáles son las cuentas más importantes? Bien facilito de mirar. Los 167, 65, 71 y el resto son pequeñas. Entonces, ¿dónde voy a concentrar mi auditoría? En esas 4 cuentas: ventas, costo de ventas, ¿no? Gastos de ventas y gastos de administración. Ahí va a estar concentrada mi auditoría. A eso se llama aquí, ¿no? En el proceso de auditoría, a eso le llama identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. Claro que lo vamos a hacer más técnicamente calculando la materialidad, pero de principio es eso, preguntas. Cualquier empresa que ustedes quieran, la puedo ver así. Cualquier empresa, solo que tienen que tener esa capacidad visual de simplificar. El auditor simplifica y ve las cosas más importantes. Lo más significativo. Igual en origen de fondos, etcétera, ¿no? En cualquiera de esas. Hace un rato les mostraba y les decía, aquí hay una empresa, cualquiera. ¿Dónde estaba? Pues no sé si aquí. Esta empresa, ¿no ve? De energía. Ah, ¿dónde está su estado financiero? A ver, voy a sacar su estado financiero, que debe estar por aquí. O tengo ahí tantas empresas que podíamos verlas. Si es que no la encuentro aquí a esta, pues la vamos a encontrar más ya en otra, ¿no? Ahí está, los estados financieros. Entonces, en esta empresa, por ejemplo, voy a tomar y voy a decir, a ver, en esto que es el activo, voy a tomar una fotito para que ustedes... Esta es una empresa de electricidad. Estoy tomando en este instante y la voy a analizar. Ahí está. De hecho, fíjense, las empresas presentan en millones de pesos ya. ¿Por qué? Porque para hacer análisis de negocios no se necesitan centavos, ya les he dicho. Por eso que las empresas ya presentan en millones. Ahora sí yo puedo hasta esos millones simplificarlos. A ver, lo voy a simplificar un poco más inclusive. Y voy a venir aquí, voy a tomar esto, y como siempre, voy a decir, eliminaré estos miles más, aunque ya sabemos que están en millones de pesos argentinos. Ahora sí, ahí miren, ¿cómo ven esta empresa? ¿Cuáles son sus cuentas más significativas? Sabemos que el activo, otra vez en el mismo análisis, eso necesito que capturen, que tengan esa habilidad. El total del activo es 411 y el año pasado era 300. Uy, ha crecido casi en 100,000, un poquito menos, 90,000. Aunque sabemos que hay cifras, 90 millones. 90,000 millones ha crecido, 90,000 millones, ¿no? Porque así va a estar, son millones de pesos y yo le he quitado mil más, o sea, son 90,000 millones que ha crecido. Ah, qué bien. Ese es mi primer panorama. ¿Sí? Y el total de activo corriente de eso es 123. Ah, ya. Y de ese, perdón, un ratito. Esto es del activo corriente. Voy a quitar esto. El activo corriente de eso es 79. Está con un modelo, por si acaso, europeo. Eso quiere decir, primero presenta el modelo europeo, el activo corriente arriba y el no corriente arriba y el corriente abajo. Ese es el modelo europeo.
Bueno, no importa el orden. Y el no corriente es 208 y antes era 258. Ah, muy bien. Pero como yo conozco las empresas eléctricas lo más grande que tienen que son las turbinas. Y si tienen las turbinas, el activo fijo es lo más grande, segurísimo. Pues de estos 400, ¿no? 200, la mitad está en el activo no corriente. Y de esos 200, propiedad, planta y equipo es lo más importante. Y la participación en asociadas, eso quiere decir que tiene inversiones. Y en el activo corriente, lo más grande son los activos financieros. Uy, eso es bien peligroso porque estamos hablando de instrumentos financieros complejos. Y tienen créditos por ventas, cuentas por cobrar, ellos le llaman créditos por ventas. Y tienen dinero en efectivo. El efectivo está al revés en la versión europea. Y tienen dinero en efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a qué va a dedicar mi auditoría? Mi auditoría va a estar dedicada a la propiedad, planta y equipo, seguramente las turbinas, las participaciones en asociadas, inversiones que tienen en otros lados, los activos financieros que son instrumentos complejos, las cuentas por cobrar que tengan y el efectivo. Ahí va a estar concentrada mi auditoría. Preguntas. Eso se llaman los saldos de cuenta significativos. Claro que voy a aplicar las aseveraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ya adelantándome en el tiempo. Entonces, ¿qué debo probar? Esta es la más grande. Entonces, voy a decir, debo probarla. Recuerden, las aseveraciones de... Me interesa saber si esos inventarios existen. Voy a probar la existencia. ¿Estarán bien valuados? Voy a probar la evaluación. ¿Y estarán hechos los cálculos exactamente o una adecuada exposición? No, debo probar si esas son de la empresa, los derechos y obligaciones. Ahí se va a concentrar. Para la existencia, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a ver las turbinas. El señor, quiero mirar las turbinas. Voy a verlas funcionando, etcétera. Existen. Las voy a tocar, existen. Ahí están las turbinas. ¿Ok? Lo más grande, lo más grande. Porque la empresa seguramente tiene cosas menores, sillas, mesas, no me interesan, esas que estén nomás, voy a verlas rapidito. Pero aquí tienen que concentrarse siempre en las transacciones y cuentas que son las significativas. Entonces, no puedo olvidarme de las turbinas. Y sobre eso voy a hacer preguntas, muchas preguntas. ¿Cuánto hacen en el mantenimiento? ¿Cuál es el método de depreciación? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto de generación de energía eléctrica tienen? A los ingenieros los voy a volver locos. Después me voy a ir a mi escritorio y voy a pedir y voy a decir, quiero ver el método de evaluación y todo eso. Quiero ver cómo han constituido el costo, cómo están depreciando y todo, y ahí voy a desglosar. ¿De acuerdo? Voy a ver los derechos y obligaciones, la propiedad, los documentos de propiedad que tienen de esos activos. Claro, puede ser que en esos activos hayan, por ejemplo, edificios, vehículos, terrenos que sean los más grandes y maquinaria y equipo, las turbinas. En vehículos voy a tener que pedir por muestra, obviamente, las carpetas de los vehículos y decir, a ver, este vehículo está a nombre de la empresa, están pagados los impuestos, cuál es la póliza de importación, etcétera. En terrenos voy a tener que ver el RUA, voy a pedir información sobre el catastro y todo eso para saber cuál es el derecho y obligación que tengan. Y después voy a pedir la forma de evaluación que hacen, etcétera, 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 etcétera. Preguntas, jóvenes. Ellos tienen
Activos financieros, lo más complicado que estoy viendo ahorita, porque eso está muy difícil. ¿Qué es lo que tienen ahí? Bonos, acciones en otras empresas, en la bolsa de Nueva York, todo. Muy bien, quiero que me pasen, probar existencia. Voy a hacer el arqueo de esos valores. Pásenme los valores, voy a hacer el arqueo. Sí, está nombre endosado por parte de la empresa, etcétera. Voy a ver el endoso y voy a probar existencia, derechos y obligaciones. ¿Ok? Y después voy a ver todo lo que significa la evaluación de las inversiones. Eso es fácil porque es en bolsa. Si está en bolsa, voy a ver la cotización en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Chicago, en la bolsa del Japón, en la bolsa de Alemania, no sé dónde estarán, y voy a ver eso. ¿Ven qué fácil es hacer la auditoría? Pero con lógica. No es complicada hacer la auditoría, pero hay que hacerlo con lógica. Estoy queriendo despertar en ustedes la lógica. No piensen que esto es un monstruo ni nada. Claro que hay que aplicar normas, que hay que aplicar las normas que están ahí, pero eso es lo que vamos a hacer. Preguntas. Estamos introduciendo recién, así que no se preocupen. Licenciado, respecto a los activos clasificados como mantenidos para la venta, que son 123 miles millones. Los 123, ¿dónde estamos? Aquí abajo. Esto de aquí. Esos son facilitos. Esos son los más fáciles. ¿Por qué? Justamente son pues aquellos que están dispuestos para ser vendidos. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser propiedad, planta y equipo que no, que los han puesto para la venta porque no los van a utilizar. Pueden ser inventarios, ¿no? Que no los van a utilizar también, esos inventarios los van a vender. Pueden ser inversiones, ¿no? Acciones y todo eso que no los quieren mantener, ¿no? Las acciones, y dicen esas acciones que tenemos están dispuestos para la venta. Si son acciones, qué fácil. Hacemos el arqueo de las acciones y después cotizamos en bolsa y vemos cuánto cotiza para saber en cuánto se va a vender. Facilísimo, ¿no? Si son activos fijos, ahí sí es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque habrá que ver por qué lo están queriendo vender sus activos fijos. Si son activos fijos, hay que preguntar por qué los quieren vender. Van a preguntar, no es difícil eso, ¿no? Y ahí habrá que probar primero que existan. De repente son activos que, por decir, vehículos que se han siniestrado. Entonces hay que ver el siniestro, hay que ver la póliza de seguros, etcétera, para saber por qué los quieren vender, ¿no? Y si el precio que están tomando ahí es un precio de venta, valor neto de realización, porque ya no es activo fijo, ya está dispuesto para la venta. Entonces lo que aplica es ¿no? La norma de activos dispuestos para la venta. Por lo tanto, es un valor de mercado. Hay que buscar el valor razonable como establece la NIC o la NIF, ¿ven? Entonces eso es. No es complicado. Más preguntas, jóvenes. Buen día, licenciado. En este Sí. caso, al momento de identificar las saldos, sumas insignificantes, esto nos ayuda a ver qué riesgos puede correr la empresa, además de que si se está haciendo un mal manejo o alguna malversación de fondos, licenciado. Bueno, en primera instancia, en auditoría, nunca vamos, ojo, nosotros no entramos como policías, eso es el antiguo concepto del siglo pasado, ¿no? Lo primero que hacemos nosotros es que, si estamos hablando, por ejemplo, esta empresa es una empresa eléctrica, está supervisada, regulada, tienen una estructura de formación. Ahí les voy a mostrar, por ejemplo, miren, esta empresa que es Pampa de Energía, claro que lo vamos a ver en primera instancia, es primero formal, ¿no? Es una empresa que está regulada por el Estado. Es una empresa que tiene una estructura de organización formal, muy formal, desde años, que reporta, que tiene sistemas de computación, que tiene un adecuado gobierno corporativo, que tiene un directorio adecuado. Todas estas personas son parte del directorio. Tienen ejecutivos especializados,
tienen supervisores, tienen una comisión fiscalizadora. Miren, pues esta empresa está recontra controlada. Bien, eso me da una buena vibra, como ustedes dirían así. Eso me da un buen ánimo. Entonces, no los voy a mirar a esta empresa como ladrones, como que hacen desfalcos, nada. En primera instancia, yo entro a hacer la auditoría simplemente en lo común, viendo lo más importante, etcétera. Y en algún momento, claro, voy a pensar y decir, aquí hay un riesgo, sí, en cobranzas, por ejemplo, ¿no? En ventas de energía y cómo cobran en los domicilios en la energía. Entonces voy a pensar, y si de repente hay cobradores que no están cobrando, qué sé yo, no, pues, no sea un problema ya de ejecutivos, sino de empleados. Puede haber que estén leyendo mal los medidores y sean sus familiares y les hagan pagar menos. Bueno, puede haber un nivel de fraude de ese tipo que lo voy a poner como riesgo, pero en ningún caso voy a tomar esto como si fuese, eh, como si el cliente fuese fraudulento. No, nunca se ve así. Más bien voy a tratar de ayudarlos. Voy a tratar de que esta empresa sea mejor, cada vez mejor. Y lo otro es que debo preguntarme, si es que quiero considerar posibilidad de fraude, debo preguntarme, ¿en dónde? Veamos el primero, en propiedad, planta y equipo, ¿podría haber fraude? ¿Dónde? Tal vez en evaluación, ¿no? Para que el gerente pueda mostrar mayor o menor ganancia. Ah, ahí puede haber un fraude. Ok, lo voy a considerar. La evaluación como posibilidad de fraude, o equivocación o error. En participación de asociadas, sí, ahí puede haber unos negocios medio raros de parte de la empresa. Ahí lo voy a considerar. En activos financieros a valor razonable, ahí es poco probable porque obviamente todo está cotizado en bolsa. Posibilidad de fraude casi no existe ahí. En cuentas por cobrar, ahí abajo, créditos por ventas, ahí puede haber, pero no de parte de los ejecutivos, sino podría haber de parte de los empleados. Pero si es de los empleados es en menor escala porque es cobro de energía eléctrica. ¿Sí? No va a ser millones, ¿no? Van a ser unos cuantos miles, probablemente. Voy a tomar mis recaudos, voy a hacer las pruebas. En el efectivo, ahí la posibilidad es menor, porque esta empresa es formal, todo lo maneja en cuentas corrientes. Pero voy a tomar la posibilidad de fraude. No es lo mismo el efectivo en cuentas corrientes, como manejan este tipo de empresas, que tomar el efectivo en un supermercado. No es lo mismo. ¿Ok? Pero bueno, voy a considerar, pero jamás vamos a ver al cliente como fraudulento, no como ladrones, no, hasta ellos se van a enojar. Preguntas. Bien, entonces hasta ahí van a dar ustedes su examen y lo único que voy a ahorita es decirles es que una cosa son las transacciones y otras cosas son los saldos de cuenta. Los saldos son estos. Los saldos son esos. Las transacciones son los que están adentro y las que afectan al estado de resultados, ¿no? Transacciones, aquí son las transacciones. O sea, tienen que distinguir entre saldo de cuenta y transacciones. Eso es importante. Ya después vamos a entrar en la siguiente clase a evaluación de riesgos y ahí el examen va a ser más complejo porque va a tener partes que van a ser prácticas. Estamos en la diapositiva 28. El examen sigue siendo igual, o sea, estamos pura teoría, Classroom, la lectura de las guías, ¿no? Estamos en el capítulo 4, entonces ya tenían que haber leído el capítulo 1, 2, 3, estamos en el capítulo 4, y de a poquito vamos a ir desglosando, profundizando ya la parte teórica de principio, y de aquí a un mes, estrictamente partes prácticas, ¿ok? Si no tienen más preguntas, ahí vamos a dejar la clase. Licenciado, en las diapositivas lo podría pasar a Facebook, como lo hizo del primero y del segundo, por favor. Sí, claro. Ahorita voy a agarrar estos files, save as,
Primero voy a salvar y después voy a pasar esto y lo voy a imprimir. Ya está, para que tengan ustedes. Esta impresión, así de 4, porque ya está en un formato de PDF. Y ¿dónde estamos? En el desktop. Usa proceso 2022, dice. Ok, salvo. Listo. Muchas gracias, Lice. Ok. Veremos si está, obviamente, ¿no? Ahora, ¿dónde hemos salvado? Aquí. Ahí está. Entonces entro aquí. Facebook. Auditoría financiera. Más archivos. Subir archivos. Y está cargando. Aguantamos un poco. Listo. Está publicado, señores, ya lo tienen en Facebook. Nos vemos el lunes. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias. Hasta Que luego. estén bien. Hasta luego.